El 2020 ha sido el año del COVID-19, un virus que a nivel mundial ha dejado grandes víctimas. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es un virus, qué es una bacteria, cómo se reproducen y cómo afectan. Quédate conmigo. ¿Qué es un virus? Bueno, les comento, un virus, la palabra virus viene del latín que significa tóxico o veneno. Se considera un microorganismo por no poder observarse a simple vista, pero no se considera una célula por no presentar ningún organelo celular. No cumple con ninguna de las funciones básicas de un ser vivo, que son alimentarse, reproducirse o relacionarse por sí solos. Por lo tanto, no es un ser vivo, no se considera un ser vivo. Se le llama forma de vida, pero repito, no se considera un ser vivo. Entonces podríamos decir que un virus es una macromolécula orgánica compuesta por dos tipos de moléculas ensambladas. ¿Cuál es la estructura de un virus? Alrededor lo protege una gran cápsula formada de proteínas. Imagínense un coco. Un coco lo cubre una cáscara fuerte que es lo que lo va a proteger del medio, ¿cierto? Un virus también presenta una cáscara que es bastante fuerte, hecha de proteínas. Y en la parte de adentro tiene su material genético, que puede ser ADN o ARN. Algunos virus, como por ejemplo el COVID-19 de este famoso que estamos hablando, alrededor presenta una capa lipídica o podemos llamarle una capa de grasa que le da mayor protección para el medio cuando se encuentra en lugares inhóspitos. Esto lo hace sobrevivir y ser más resistente. Como son incapaces de relacionarse, reproducirse y alimentarse por sí solos, los hace unos individuos parásitos. Necesitan una célula para cumplir con estas funciones. Almacenan su información en ADN como cualquiera de nosotros. Nosotros utilizamos el ADN para guardar la información genética y poder pasarla a nuestros hijos. Los virus guardan su información en ADN. Por lo general, el ARN solamente se utiliza, por ejemplo, como ARN mensajero, que saca la información del ADN para formar proteínas, por ejemplo. Bueno, resulta y pasa que los virus muchas veces también guardan su información en ARN. Les comenté que el COVID-19 y así como el COVID-19 hay muchos virus que además de la capa que se denomina cápside, tiene una capa de grasa que esto los protege contra el medio. Bueno, esta capa de grasa es susceptible al jabón. El jabón pues tiene una parte o un lado que es afín con la grasa y otro que es afín con el agua. Por eso cuando por ejemplo lavamos los platos con jabón podemos quitarle la grasa a los platos. Resulta y pasa que el virus, este COVID-19 y algunos otros virus que protegen, que son protegidos por la capa de grasa, son susceptibles a algunos alcoholes y al jabón. De aquí la recomendación principal importante: lavarnos las manos con jabón entre 20 y 40 segundos. El primer virus se descubrió en 1887 por un ruso llamado Dmitry Ivanovsky, mientras investigaba unas enfermedades producidas en la hoja del tabaco. Se denominó Contagium vivum fluidum. Actualmente hay unos 5000 virus ya descubiertos y millones de virus sin descubrir todavía, y además no se tiene ni la menor idea cuál es el origen de los virus. Hablando del origen evolutivo, un virus en promedio mide entre 100 y 200 nanómetros o millonésimas de milímetros. Es supremamente pequeñito. Solamente se puede observar mediante microscopios electrónicos. Les había comentado que un virus no se puede reproducir por sí solo, ni alimentarse, ni asociarse con el medio, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se reproducen los virus? ¿Cómo? Es una pregunta interesante. Bueno, resulta y pasa que para que se pueda reproducir el virus tiene que entrar a la célula, entrar al núcleo de la célula y allí entrar al cromosoma. Ahí dentro del cromosoma tiene dos formas de reproducirse. Se denominan ciclo lítico y ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico tiene tres etapas que son fijación, inyección y latencia, mientras que el ciclo lítico
tiene 5 etapas. Estas son fijación, inyección, ya ahora no se va a quedar en latencia, sino que se va a eclipsar. Posteriormente está la etapa del ensamblaje y por último la etapa de lisis. ¿Qué significa lisis? Rompimiento. Cuando se habla de lisis celular es que la célula se rompe, la célula muere y todos esos virus salen. Ya les voy a ir comentando en qué consiste cada una de las etapas. Vamos a empezar por el ciclo lisogénico. Habíamos hablado que son 3. ¿Listo? La fijación es cuando el virus entra en contacto, por ejemplo, con la mucosa nasal, como el COVID-19. Ahí entra, se fija en la célula. Esta entonces identifica la célula y se produce luego la etapa de la inyección. Aquí en el ciclo lisogénico, la inyección se produce del virus, mete o introduce su material genético directo al núcleo celular. Y allí, en el ciclo lisogénico, se produce el ciclo de latencia porque este material genético que introduce el virus en el núcleo se camufla con el cromosoma, entra ahí y se camufla con el cromosoma. Ahí puede permanecer hasta que posteriormente ya pasa, el mismo cuerpo elimina el virus de aquí a una semana o 14 días hasta que próximamente el virus desaparece. En el ciclo lítico, ¿qué ocurre? No se va a quedar solamente en el camuflaje, no se va a quedar solamente en la latencia. Aparte de fijación y la inyección, entonces ya no se va a dar ese ciclo de latencia o esa etapa de latencia, sino que se va a producir la etapa de eclipse. Aquí en esta etapa, el material genético de este virus se reproduce y forma nuevas cápsulas. Se denominan cápside, esa cáscara que al principio les había comentado, se generan y ese material genético se encapsula para posteriormente ocurrir la nueva etapa que se denomina ensamblaje. Se ensamblan los nuevos virus y por último la lisis. Se rompe la célula y estos nuevos virus comienzan a salir de esa célula a colonizar otras células y así van de célula en célula rompiendo hasta deteriorando el organismo donde se encuentren. ¿Han escuchado que el COVID-19 en algunas personas es asintomático? ¿Sí se había escuchado eso? Bueno, resulta y pasa que el COVID-19 en algunos casos entra al organismo y se queda solamente en la fase lisogénica. El organismo, el virus, se camufla en el cromosoma y pues no produce los mayores síntomas requeridos, solamente pues cansancio, algo leve, ¿sí? En algunas personas se da el ciclo lítico, que es donde ya la célula se rompe, se forman muchos más virus que colonizan las células, va de célula en célula colonizando y obviamente deteriorando al organismo. Listo, entonces, comparando el ciclo lítico con el ciclo lisogénico, en el ciclo lisogénico no se produce la muerte celular, en el ciclo lítico sí se produce. En el ciclo lisogénico no hay una virulencia o no hay una sintomatología agresiva, no la hay. El virus se camufla, simplemente voy contigo, voy camuflado y no ocurre nada, ¿sí? Mientras que en el ciclo lítico ahí sí ocurre, se denomina una virulencia. Los síntomas son muy agresivos y se empeoran mucho más cuando la persona tiene, por ejemplo, alguna otra enfermedad, sea cardíaca, sea de inmunodeficiencia, sea algún tipo de cáncer, etc. Ahí se va a empeorar muchísimo más. La partícula infecciosa en la etapa o en el ciclo lisogénico se denomina profago. Este profago está camufladito dentro del cromosoma, no ocurre nada, ya lo he repetido varias veces. Y en el ciclo lítico se denomina virión. ¿Qué es ese virión? Cuando se rompe la célula, sale el virus a buscar otra célula para colonizar
para colonizarla, ese se denomina virión. Cabe resaltar que en las personas asintomáticas es muy poco probable de que contagien a otras personas por este virus. ¿Por qué? Porque el virus está camuflado, el virus está quietecito, no hay una virulencia, no se produce el virión, que es el que se va a contagiar, el que se va a pegar a la otra persona. Mientras en el ciclo lítico habíamos dicho que se va a producir una sintomatología agresiva y se va a producir el virión. Este virión es el que, por ejemplo, al hablar sale saliva y en la saliva o en toda la mucosa están los viriones y son los que van a contagiar a las otras personas. Entonces, repito, es muy poco probable de que una persona asintomática sea fuente de contagio para reproducir el virus. Mientras que una persona que sí tiene los síntomas es más probable que exista contagio a través de esa persona. Pero obviamente ambos, sea la asintomática o sea la persona con síntomas agresivos, se recomienda que siga todos los protocolos de seguridad. Ahora vamos a hablar de la diferencia que existe entre un virus y una bacteria. Es supremamente importante porque muchas veces personas confunden cuando haya una infección por virus o una infección por bacteria y se automedican, que es lo peor que puede existir. Vamos a ver cuál es la diferencia principal. Bueno, la diferencia principal entre virus y bacterias es que la bacteria sí es un organismo vivo. La bacteria es una célula, la bacteria tiene núcleo, tiene citoplasma, tiene organelos celulares. Obviamente el núcleo no está tan desarrollado como en las células eucariotas, sino que su núcleo está disuelto en el citoplasma, pero ya tiene todas o la mayoría de organelos celulares. Por eso una bacteria ya sí es un organismo vivo. Las bacterias se alimentan, se reproducen y se relacionan con el medio. Estas son las tres funciones básicas para que cumplan como un ser vivo. No todas las bacterias provocan enfermedades. Es más, algunas bacterias son necesarias en nuestro organismo para poder llevar una vida sana, saludable. Por ejemplo, todas estas que vamos a ver acá son ejemplos de bacterias que necesitamos para llevar una vida saludable. Todas estas bacterias son importantísimas y están relacionadas en el sistema digestivo. Ayudan a regular el intestino y a que la digestión se dé de forma satisfactoria. También ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y previenen diversas enfermedades relacionadas con el sistema digestivo, la digestión, el sistema urinario, entre otras. Pero así como hay bacterias buenas, hay muchas otras o pocas otras, creo que son más las benéficas que las que perjudican. Hay otras que son perjudiciales para nuestro organismo. Por ejemplo, el tétano, provocada por una bacteria llamada Clostridium, que se encuentra en el suelo, en el polvo, en las heces fecales, en la saliva de personas contaminadas. Ingresan al cuerpo por cortes profundos. Por ejemplo, cuando pisamos un clavo oxidado que estaba echado en la basura o en herramientas contaminadas, y también por quemaduras. Esta enfermedad provoca una serie de espasmos musculares bien horribles. Para prevenir el tétano hay una vacuna y ya luego vamos a hablar de esto. Otro ejemplo está el cólera, provocada por la bacteria Vibrio cholerae. Esta provoca una serie de diarrea y deshidratación severa en el organismo, y si no se trata a tiempo, tanto el tétano como la cólera se puede llegar hasta a la muerte. El cólera nos podemos contagiar por consumir alimentos y agua contaminados con heces fecales. Llegamos a un aspecto importante y es cómo combatimos las enfermedades causadas por virus y por bacterias. Y les comento, los antibióticos son exclusivos para enfermedades producidas por bacterias. Los antibióticos las matan o evitan su reproducción. Hey, mucho ojo, nunca debes tomar antibióticos si se trata de una enfermedad viral. El antibiótico no mata los virus, puede al contrario provocar bacterias resistentes
o matar a las bacterias que nos hacen bien en nuestro organismo. Por ejemplo, si una persona consume antibióticos sin ninguna receta médica para matar una enfermedad, a un tipo de enfermedad viral, lo que está provocando es acabar con toda la flora digestiva, y esa persona puede más adelante producir diarreas o cualquier tipo de enfermedad relacionada con el aparato digestivo. Hay fármacos exclusivos para enfermedades virales que inhiben su desarrollo. Y para prevenir muchas de las enfermedades virales están las vacunas. Para el COVID-19 ya casi, pues se está diciendo que en China está casi lista la vacuna, pero también hay otros países en el mundo que están trabajando a favor de producir la vacuna. La mayoría de vacunas que han salido y que se han desarrollado es para crear anticuerpos contra dichos virus, como por ejemplo la vacuna contra el sarampión o la rubeola o cualquier otra vacuna que ustedes conozcan. Pero así como hay vacunas para enfermedades virales, también hay vacunas contra enfermedades bacterianas, como habíamos hablado, la vacuna contra el tétano y contra la meningitis meningocócica. Es mucho más difícil crear droga contra los virus porque su diminuto tamaño, y además porque los virus se reproducen dentro de la célula utilizando el ADN de nuestro cuerpo, y una de las causas principales es por su elevada mutación. Imagínense que hay una persona que le están buscando por X o Y motivo. Se crea un escuadrón especializado para buscar a dicha persona. Listo, ahora dicha persona tiene la capacidad de mutar o de cambiar de rostro, de cuerpo. Imagínense a esta mujer Mystique de X-Men, ¿sí? La recuerdan, que cambiaba de forma, de cuerpo, de rostro, de todo. Es súper difícil. Resulta y pasa que los virus hacen algo parecido. Se crea un anticuerpo para detectarlo, pero al momento de que lo van a encontrar cambia su estructura genética, y por eso es tan difícil crear una cura, pues, por ejemplo, contra enfermedad viral, ya sea VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Muta muchísimo que todavía no se ha creado una cura para este, y así con muchos virus. ¿Cómo diferenciar cuando me enfermo por virus o por bacteria? Es súper importante y es algo difícil para una persona que no. Mi mamá viene y me dice, no, eso debe ser alguna bacteria, tómate tal antibiótico. No, es importante no automedicarse. Ir al médico. Muchas veces se requieren de exámenes de laboratorio para determinar de qué enfermedad se trata. Siempre el tratamiento con antibióticos te lo debe mandar, recetar un médico, y tú debes cumplirlo al pie de la letra. No debes dejarlo empezado, debes siempre terminarlo como el médico te lo indica. Por último, y para ir cerrando esta idea, este video, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades, sea viral o sea bacteriana? Una de las mejores, la mejor forma de prevenir estas enfermedades es tener una muy buena alimentación, buenos hábitos alimenticios. Además, hacer deporte y también unos buenos hábitos de higiene. Además de, súper importante, cumplir y tener todas las vacunas. Nos vemos en un nuevo video. Espero haya aclarado muchas dudas que hayan tenido, y les invito a que se suscriban. Suscríbete y comparte esta información. Les mando un abrazo fuerte.